¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de trabajar tanto, el dinero simplemente desaparece? La Biblia nos ofrece una clave reveladora en Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este versículo no es una metáfora sin sentido. Describe exactamente lo que sucede cuando no honramos los principios divinos relacionados con la administración y el lugar donde guardamos nuestras finanzas. Hoy exploraremos un tema que muchos ignoran, pero que puede estar afectando profundamente tu vida económica. Los lugares que, según principios espirituales, atraen pobreza en lugar de bendición. Te mostraremos cómo ciertos hábitos y decisiones, aunque parezcan inofensivos, están drenando tus recursos y bloqueando la provisión divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo evitar estos errores invisibles pero letales? ¿Has sentido que mientras más te esfuerzas por ahorrar, más rápido se te escapa el dinero? Como si tu esfuerzo por proteger tus recursos estuviera irónicamente provocando su pérdida. Esta sensación no es imaginaria. Tiene una raíz espiritual que muchas veces ignoramos. La Biblia lo expresa con una claridad inquietante en Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No es solo un cuadro de frustración económica, es una advertencia directa. Algo está mal en el corazón, en las motivaciones, en la manera en que administramos lo que Dios nos da. Guardar dinero por temor parece a primera vista una forma sensata de protegerse ante la incertidumbre. Pero ese instinto muchas veces nace de una raíz más profunda, la desconfianza. Desconfiamos de que Dios proveerá, desconfiamos del futuro, desconfiamos incluso de que lo que tenemos sea suficiente. Así que sin darnos cuenta, empezamos a guardar con manos cerradas y corazones apretados. Lo metemos en sobres ocultos, lo escondemos en cajones secretos, lo enterramos bajo el colchón o lo escondemos en frascos en la cocina, como si esas acciones pudieran protegernos de la escasez. Pero el resultado es el contrario. No solo no lo multiplicamos, sino que muchas veces lo perdemos en situaciones inesperadas. Una emergencia, un accidente, un gasto imprevisto que nos deja otra vez con las manos vacías. El problema no está en el acto de guardar, sino en el espíritu con que lo hacemos. Proverbios 3:5-6 nos da la clave. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Guardar dinero con miedo no es confiar. Es tomar el control por nuestras propias fuerzas, desconectándonos del proveedor verdadero. Es construir muros alrededor de nuestras monedas, esperando que esos muros sean bastiones, cuando en realidad se convierten en cárceles que impiden el fluir de la bendición. La Biblia está llena de historias que nos muestran qué sucede cuando el temor toma el lugar de la fe. Una de las más ilustrativas es la del pueblo de Israel en el desierto. Después de ser liberados de Egipto, Dios les envió maná del cielo para que comieran cada día. Sin embargo, algunos, desconfiando de que Dios seguiría proveyendo, guardaron porciones para el día siguiente. Éxodo 16:20 nos dice lo que sucedió. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el día siguiente. Y crió gusanos y hedió. Lo que fue dado como bendición se convirtió en pudrición. ¿Por qué?
porque fue guardado desde el miedo, no desde la obediencia. La bendición mal gestionada por temor se corrompe. Así también ocurre hoy cuando acumulamos dinero sin propósito, impulsados por la ansiedad y no por la fe. El temor tiene una forma muy sutil de camuflarse de prudencia. Nos dice que estamos siendo responsables, que estamos cuidando lo que tenemos. Pero cuando esa prudencia nos lleva a actuar como si Dios no existiera, o como si su provisión dependiera exclusivamente de nuestro esfuerzo humano, hemos cruzado una línea peligrosa. Jesús mismo lo enseñó de forma contundente en Mateo 6:25 a 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras no son una invitación al descuido, sino un llamado a confiar, a reconocer que por más que guardemos, escondamos o protejamos nuestro dinero, si no hay confianza en Dios, todo será en vano. Porque la verdadera protección no está en el escondite, sino en la obediencia. Jesús no condenó la planificación, pero sí la ansiedad. No rechazó el ahorro, pero sí el acaparamiento motivado por la incredulidad. Cuando nuestra relación con el dinero está basada en el temor, empezamos a comportarnos como si fuéramos nuestros propios salvadores. Tomamos decisiones financieras sin consultar a Dios. Acumulamos por si acaso, cancelamos el diezmo, postergamos las ofrendas. Evitamos ayudar al prójimo porque sentimos que cada moneda debe ser defendida con uñas y dientes. Este patrón de conducta no solo afecta a nuestra economía, revela un estado profundo del alma. El temor es lo opuesto a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando actuamos desde el miedo, nos alejamos del diseño de provisión divina. Nos colocamos, sin darnos cuenta, fuera del círculo de bendición. Conozco el testimonio de una mujer que durante años guardó dinero en su casa, no en una cuenta bancaria ni en inversiones, sino en sobres escondidos detrás de cuadros, dentro de almohadas, incluso en una lata de galletas vieja. Había crecido en la pobreza y su mayor miedo era volver a pasar hambre. Así que cada vez que recibía dinero lo separaba y lo escondía, temiendo que el banco quebrara, que la familia se lo pidiera, que el gobierno lo tomara. Nunca lo usaba, solo lo acumulaba. Un día su casa fue víctima de una inundación. Todo ese dinero quedó inutilizable, arruinado por el agua. Ella lloró, no solo por la pérdida, sino porque sintió que todo su esfuerzo fue en vano. Y fue en ese momento que entendió que nunca había confiado realmente en Dios. Había confiado en sus escondites, había orado por provisión, pero no había aprendido a soltar. Esa tragedia la llevó a reconstruir su relación con el dinero y sobre todo con el Dios que provee. Hoy dice que aquel momento que parecía una pérdida fue en realidad una liberación. Hay algo profundamente liberador en renunciar al control absoluto, en entregar nuestras finanzas a Dios y decir, confío en que tú sabes mejor que yo. Pero esa entrega no se manifiesta solo en palabras, sino en actos concretos. En decidir no esconder el dinero por miedo, en decidir usarlo con sabiduría, con dirección divina, en sembrar cuando Dios lo pide,
en dar cuando sentimos el impulso del Espíritu, en ahorrar, sí, pero desde la paz, no desde la ansiedad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía esta verdad. En el Salmo 23:1 escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no es solo una declaración poética, es una convicción profunda. David no dijo, nada me falta por lo que tenía en el banco, ni por lo que guardaba en su tienda. Lo dijo porque sabía quién era su pastor. Y cuando sabes quién te cuida, el temor se va. Cuando conoces al proveedor, dejas de obsesionarte por la provisión. El acto de esconder dinero en lugares secretos no es un problema si es parte de una estrategia sabia. Pero si proviene de una herida, de un trauma, de una necesidad de control desmedido, entonces se transforma en una fortaleza espiritual que impide el fluir de la gracia. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Si tu seguridad está en un sobre escondido, en una caja fuerte o en un hueco en la pared, es hora de revisar en quién estás confiando realmente. El enemigo sabe que el temor paraliza. Y si logra que tu relación con el dinero esté basada en miedo, entonces ha logrado separarte de la fuente verdadera. Porque mientras vivas temiendo perder, nunca podrás vivir confiando en que Dios puede darte aún más. La pobreza no siempre empieza por la falta de recursos. Muchas veces empieza por una mentalidad. Y una mentalidad de escasez, que guarda dinero por miedo, ya está viviendo en pobreza, aunque tenga recursos acumulados. La pobreza espiritual precede a la pobreza material. Por eso Jesús enseñó tanto sobre la riqueza, no porque estuviera en contra de ellas, sino porque sabía que podían convertirse en ídolos silenciosos que sustituyen la dependencia de Dios. Cuando guardas dinero como tu último recurso, estás diciendo con tus actos, Dios, no sé si confiar en ti, así que mejor me cuido solo. Pero cuando actúas desde la fe, incluso tu manera de guardar cambia. Ya no escondes el dinero, lo administras, ya no lo proteges con miedo, lo inviertes con sabiduría, ya no lo retienes, lo entregas cuando Dios te lo pide. Hay una historia poderosa en el Nuevo Testamento. En Marcos 12, 41 a 44, Jesús observa cómo la gente echaba dinero en el arca de las ofrendas. Muchos ricos daban grandes cantidades, pero una viuda pobre echó 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué motivó a esta mujer a dar lo poco que tenía? Ciertamente no fue el miedo, fue la fe. La confianza en que aunque vaciara su mano, Dios llenaría su corazón. Y eso es exactamente lo que necesitamos recuperar hoy. La confianza que reemplaza el temor, la obediencia que vence la ansiedad, el entendimiento de que el dinero guardado con miedo es una semilla que nunca germina. Pero el dinero administrado en fe, usado con dirección divina, se convierte en instrumento de bendición. Cuando tú sueltas el temor y dejas de guardar desde la escasez, algo cambia en el cielo. Dios ve tu corazón dispuesto y empieza a abrir caminos de provisión donde antes solo veías bloqueo, porque Él honra la fe. Y cuando Él encuentra un corazón que confía, derrama bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no se trata solo de dónde estás guardando el dinero, sino por qué. Si lo haces desde el temor, desde la ansiedad, desde la herida, entonces, sin darte cuenta, estás atrayendo pobreza a tu vida. Pero si decides confiar, obedecer y actuar desde la fe, ese mismo dinero puede convertirse en una herramienta de propósito, generosidad y multiplicación. La diferencia no está en la cantidad ni en el escondite, está en el corazón. Y es ahí
donde Dios quiere trabajar primero. ¿Estás listo para revisar en qué espíritu estás guardando tus recursos? Tal vez sea el momento de vaciar tus escondites y abrir tu corazón, porque cuando pones tu confianza en el lugar correcto, la verdadera abundancia comienza a fluir. Y esa abundancia no se guarda, se comparte, se invierte, se siembra y se disfruta bajo la cobertura de aquel que nunca falla. Cuando hablamos de pobreza solemos pensar en falta de recursos, en escasez material, en una situación visible y evidente. Pero hay formas más sutiles, más espirituales, en las que la pobreza opera. Y muchas veces no se originan en lo que hacemos con el dinero, sino en dónde lo colocamos. Guardar dinero en ciertos lugares, más allá de lo físico, se convierte en una manifestación de lo que cargamos en el alma. La Biblia nos revela que no todo espacio es neutral. Hay lugares que en lo invisible están marcados por desorden, impureza o incluso contaminación espiritual. Y cuando depositamos lo que Dios nos ha dado en esos sitios, nos exponemos a consecuencias que trascienden lo material. Desde el principio de las Escrituras, Dios fue muy claro en cuanto a la santidad de los espacios. No cualquier lugar servía para su presencia. El tabernáculo debía ser purificado. El arca del pacto no podía tocarse sin consecuencias y los utensilios consagrados no podían ser usados en contextos comunes. Este principio se extiende también al ámbito financiero, donde colocamos nuestro dinero, lo que lo rodea, lo que lo acompaña. Todo eso importa. No se trata de superstición ni de legalismo, sino de reconocer que el orden espiritual afecta a lo natural. Así como el aceite no se puede derramar en una vasija sucia sin perder su pureza, el dinero no puede prosperar en medio de ambientes espiritualmente contaminados. En el libro de Josué encontramos un ejemplo contundente. Dios había dado al pueblo de Israel instrucciones claras antes de conquistar Jericó. Todo el botín debía ser consagrado. Nada podía tomarse de lo que estaba bajo maldición. Pero Acán, uno de los israelitas, desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió dentro de su tienda, bajo tierra. A simple vista fue un acto de codicia. Pero espiritualmente fue una transgresión que trajo consecuencias devastadoras. En Josué 7, 11 a 13, el Señor declara: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta lo han hurtado y mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Lo que estaba escondido contaminó todo el campamento. El pecado de uno afectó a muchos. El oro y la plata, que en otras ocasiones Dios permitía disfrutar, se convirtieron en causa de derrota, simplemente por haber sido guardados en un lugar que no debía ser tocado. Este no es solo un relato histórico, es una advertencia espiritual. El dinero guardado en lugares espiritualmente impuros no solo pierde su valor, sino que puede convertirse en una puerta de estancamiento, ruina o pérdida. Hay hogares donde el desorden no es solo físico, sino espiritual. Habitaciones donde conviven objetos esotéricos, imágenes de culto pagano, símbolos de rebelión, prácticas ocultistas o simplemente ambientes cargados de discordia y resentimiento. Cuando en medio de ese contexto se guarda dinero, se está sembrando en tierra árida y el resultado no será bendición, sino bloqueo. En Deuteronomio 7:26 Dios instruye al pueblo con severidad: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no es simbólica. La contaminación espiritual de los objetos y ambientes es real. Y si bien
Cristo nos ha hecho libres. La desobediencia y la ignorancia pueden reabrir puertas que ya estaban cerradas. Guardar dinero junto a lo que Dios abomina es mezclar lo santo con lo profano. Es colocar lo que puede ser usado para bendición al lado de lo que Dios ha declarado maldito. En el mundo espiritual eso tiene consecuencias. La Biblia no enseña neutralidad en las cosas. O son luz o son tinieblas. O están bajo la cobertura de Dios. O están expuestas a la influencia del enemigo. Por eso el lugar donde guardamos lo que Dios nos da importa tanto como lo que hacemos con ello. Hay personas que, sin saberlo, tienen dinero guardado en lugares donde también se realizan prácticas espirituales contrarias a la palabra. Tableros de adivinación, amuletos, libros de ocultismo, incluso imágenes que invitan a fuerzas espirituales ajenas a Dios. Y se preguntan por qué todo lo que emprenden parece no avanzar. El enemigo no necesita robar físicamente tu dinero para destruir tu provisión. Basta con que logre que lo coloques bajo su influencia espiritual. Porque mientras ese recurso permanezca en un ambiente que no honra a Dios, estará estancado, sin fruto, sin cobertura. En 2 Corintios 6, 14 a 16, el apóstol Pablo pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esta no es una mera reflexión moral, es una declaración de incompatibilidad espiritual. El dinero, aunque sea material, tiene un propósito espiritual. Puede ser usado para extender el reino, para sostener vida, para proveer en momentos de necesidad. Pero si es guardado en espacios donde reina el pecado o el desorden espiritual, ese propósito se ve frustrado. La limpieza espiritual del entorno es clave. Dios es un Dios de orden. Desde el principio, cuando creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas. La separación es una acción divina. Separar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo consagrado de lo común. Es una señal de que Dios está presente. Por eso guardar dinero en un lugar donde reina el caos, donde hay confusión espiritual, donde no hay honra, es una contradicción. No se puede pedir bendición sobre algo que permanece en desorden. El profeta Ezequiel tuvo visiones donde Dios le mostraba cómo aún en el templo los sacerdotes mezclaban la adoración verdadera con prácticas paganas. En Ezequiel 8, 10 a 12 se describe cómo en las cámaras escondidas del templo había imágenes de ídolos pintadas en las paredes y ancianos ofreciendo incienso en secreto. A los ojos de los hombres todo parecía en orden, pero en lo oculto había rebelión. Lo mismo ocurre con los recursos financieros. Cuando se guardan en lugares donde lo oculto, lo contaminado, lo impuro tiene dominio. Aunque el exterior de la casa esté en orden, si el lugar donde se guarda lo que Dios ha dado está espiritualmente sucio, eso afecta la bendición. No se trata de temer por cada rincón de la casa ni de vivir obsesionados por los objetos. Se trata de discernir con la luz del Espíritu qué está estorbando el fluir de Dios en nuestra finanza. Porque cuando hay algo oculto, algo que no ha sido entregado a Dios, eso puede convertirse en una brecha. En Isaías 59, 2, el profeta dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír la división. No es física, es espiritual. Cuando escondemos el dinero en lugares impuros, creamos una separación entre lo que Dios quiere hacer y lo que nosotros estamos permitiendo. El principio del templo limpio se aplica también a nuestras casas, a nuestras mentes y a los lugares donde guardamos lo que Dios nos entrega.
No todo espacio es apto para alojar una bendición. Hay lugares que, por lo que representan, se convierten en sepulcros de promesas. Sitios donde lo que debería multiplicarse muere. Por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes debían consagrar el altar antes de presentar cualquier ofrenda. No se trataba solo de la ofrenda, sino del lugar donde se colocaba. El altar podía invalidar el sacrificio si no estaba limpio, y el principio se mantiene. El dinero, cuando es guardado sin discernimiento, puede ser bloqueado no por falta de fe, sino por ignorancia espiritual. Jesús limpió el templo con firmeza. En Mateo 21, 12 a 13, volcó las mesas de los cambistas y dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El problema no era el dinero, sino el lugar y el uso. Habían profanado el espacio sagrado y eso provocó la ira del Señor. Hoy, aunque el templo ya no sea un edificio, el principio permanece. Lo que es de Dios no debe ser mezclado con lo que no le honra. El dinero, como instrumento de propósito, necesita ser guardado en ambientes que reflejen orden, limpieza, paz y obediencia. Hay una batalla espiritual por nuestras finanzas y muchas veces se libra en el ámbito del discernimiento. No basta con orar por provisión si luego colocamos esa provisión en lugares que contradicen la presencia de Dios. No basta con declarar versículos de prosperidad si ignoramos los principios de santidad. El enemigo no necesita robar físicamente para operar. Basta con que consiga legalidad espiritual a través del desorden y la impureza. El llamado hoy es a revisar los lugares donde guardamos lo que Dios nos da, no con legalismo, sino con reverencia. Preguntarnos, ¿este espacio honra a Dios? ¿Este ambiente está alineado con su presencia? Hay objetos, imágenes o prácticas que puedan estar contaminando este lugar, porque si el entorno está en desorden, el resultado será desorden. Dios no bendice lo que está fuera de su diseño. En Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor. No fue un acto malicioso, pero sí fue desobediente. La respuesta fue inmediata. Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. ¿Qué representa esto en el contexto del dinero? Que no podemos usar lo sagrado según nuestras propias reglas. El dinero que ha sido consagrado a Dios debe ser tratado con el respeto que merece. No puede guardarse junto a lo profano. No puede ser colocado en ambientes que están en rebeldía espiritual. Así como un altar contaminado invalida el sacrificio, un entorno contaminado puede invalidar la bendición. Y lo que debía ser provisión se convierte en peso. Lo que debía multiplicarse se estanca. Lo que debía usarse para avanzar se convierte en causa de retroceso. No por falta de fe, sino por contaminación espiritual. La limpieza del entorno es parte de la administración bíblica. No basta con tener dinero, no basta con orar por él, debe ser honrado desde el lugar donde se guarda, porque ese lugar también habla del corazón. Cuando Dios ve que cuidas los detalles, que te importa el ambiente, donde colocas lo que Él te ha dado, entonces extiende su mano y multiplica. Hay riquezas que están esperando una señal de orden para ser liberadas. Recursos que no han llegado porque el espacio espiritual donde serían depositados aún no está preparado. Dios no echa vino nuevo en odres viejos, no coloca lo sagrado en manos descuidadas. No multiplica donde no hay honra. Por eso, más allá de cuánto tienes, revisa dónde lo tienes, porque ese dónde en el mundo espiritual tiene voz. Y lo que guarda, habla. Si queremos atraer provisión divina, necesitamos entender que el lugar donde se guarda también forma parte del principio de siembra. Porque lo que se guarda en desorden no se multiplica. Pero lo que se guarda en santidad, lo que se administra con obediencia, lo que se protege con discernimiento, eso sí se convierte en semilla viva.
lista para dar fruto a su tiempo, bajo la bendición de aquel que da y añade sin tristeza. Uno de los mayores errores que una persona puede cometer con el dinero es guardarlo sin dirección ni propósito. No se trata solo de acumular, sino de entender que todo recurso dado por Dios está destinado a cumplir una función específica. Cuando se retiene el dinero por miedo, por hábito o por simple comodidad y no se le asigna una tarea clara dentro del plan de Dios, ese dinero se convierte en una semilla enterrada, sin esperanza de fruto. Jesús enseñó este principio con fuerza y claridad en la parábola de los talentos. En el Evangelio según Mateo 25, 24 a 30, el Señor describe a un siervo que por temor decidió enterrar el talento recibido en lugar de ponerlo a trabajar. Esta acción no fue vista como prudente, sino como negligente y desobediente. El amo le respondió con severidad: siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que este siervo creyó que era protección, el Señor lo interpretó como inutilidad. El dinero guardado sin propósito es un talento enterrado. Está estancado, mudo, sin dirección y por lo tanto sin posibilidad de multiplicarse. Dios no entrega recursos para que sean almacenados sin rumbo. Él provee para que administremos, para que invirtamos en lo que edifica, en lo que sostiene, en lo que extiende su reino. Cuando elegimos esconderlo, lo sacamos de la esfera de la obediencia. Y donde no hay obediencia, no hay respaldo divino. No importa la cantidad, lo que importa es la intención. El problema no era cuántos talentos había recibido el siervo, sino lo que hizo con ellos. El juicio no vino por la falta de capacidad, sino por la falta de acción. Guardar el dinero como un fin en sí mismo es negar su propósito espiritual. Cada recurso que Dios permite que llegue a tus manos es una semilla con destino. El reino de Dios se mueve bajo principios espirituales que no se rigen por la lógica humana. En el mundo, ahorrar sin dirección puede parecer sensato, pero en la economía del reino, todo lo que se guarda debe tener una asignación. La Biblia no condena el ahorro. Lo que condena es la pasividad disfrazada de prudencia. En Proverbios 21:20 se afirma: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, pero guarda con propósito. No retiene por miedo ni entierra por inercia. Administra con visión, dirige con sabiduría, actúa con discernimiento. Por el contrario, aquel que no entiende el valor espiritual de lo que posee, lo desperdicia o lo guarda sin expectativa de multiplicación. En el libro de Génesis, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto porque supo qué hacer con la provisión. Durante los años de abundancia no solo almacenó grano, sino que lo hizo con un propósito claro: preparar para los años de escasez. Génesis 41, 48 a 49 relata cómo José recogió alimento y lo guardó en las ciudades como medida preventiva bajo la dirección de Dios. El resultado fue la salvación de muchos pueblos. Este tipo de administración sí es bíblica, porque el almacenamiento no era una acción desconectada, sino una estrategia revelada por Dios para enfrentar lo que venía. José no enterró la provisión, la organizó, la dirigió, la puso bajo un plan divino. Esa es la gran diferencia. Cuando una persona guarda dinero simplemente por guardar, sin visión, sin dirección del espíritu, está operando desde una lógica humana que tarde o temprano colapsa. No se trata de tener reservas materiales, sino de saber para qué han sido entregadas. Si el dinero permanece estático, no está cumpliendo su propósito
Y si no está cumpliendo su propósito, está perdiendo su valor espiritual. Jesús dijo en Lucas 16, 10 a 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí queda claro que lo que hacemos con el dinero refleja nuestro nivel de fidelidad. La fidelidad no se demuestra solo en cuánto damos, sino en cómo administramos, cómo direccionamos, cómo hacemos que lo que tenemos sirva a los planes de Dios. El siervo que enterró el talento lo hizo porque tenía miedo. Y el miedo siempre paraliza. Le dijo a su señor, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Esta confesión revela el verdadero problema. No era un tema de estrategia financiera, sino una barrera espiritual. El temor le impidió actuar y la falta de acción lo llevó a ser llamado inútil. Guardar dinero sin propósito, movidos por el miedo, no solo nos aleja de la bendición, sino que nos pone en una posición de juicio. Porque no es suficiente no perder lo que Dios nos dio. El llamado es a multiplicarlo, a usarlo, a moverlo en la dirección correcta. No hacerlo es deshonrar la confianza que Dios depositó en nosotros al entregarnos recursos. En la Escritura Dios honra el movimiento guiado por Él. La viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17 tenía solo un poco de harina y aceite. Cuando el profeta Elías le pidió que preparara pan para él primero, ella obedeció, algo que parecía una locura. No escondió lo poco que tenía, no lo retuvo para ella y su hijo. Lo puso en movimiento bajo dirección profética y el resultado fue sobrenatural. La harina no escaseó, ni el aceite menguó durante toda la sequía. Esto demuestra que lo poco, cuando es usado con propósito divino, se convierte en provisión continua. Pero lo que se esconde, lo que se guarda sin fe, se estanca y muere. Jesús también enseñó sobre el principio del grano de trigo en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aunque este versículo se refiere al sacrificio de su vida, también revela un principio de productividad espiritual. Lo que no se entrega, lo que no se pone en acción, permanece solo. Y la soledad del recurso es señal de improductividad. Cuando guardamos el dinero por miedo, lo separamos de su llamado. Lo desconectamos de su propósito. Y eso impide que dé fruto. Dios es proveedor, pero también es formador. Él no solo suple, también prueba nuestra obediencia. Nos entrega recursos, no solo para suplir necesidades, sino para entrenarnos en fidelidad. El recurso retenido sin dirección es una respuesta equivocada a la provisión. Es responder con temor donde deberíamos responder con confianza. Es actuar como si el futuro dependiera de nuestra reserva y no del carácter constante de aquel que prometió no desampararnos. Hebreos 13:5 declara: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa promesa no es compatible con una mentalidad de entierro financiero. Es un llamado a vivir con libertad, con visión, con propósito. No se puede vivir bajo la cobertura de Dios y administrar el dinero desde la lógica del mundo. El reino opera con principios diferentes. En el mundo, guardar sin usar puede parecer sensato. En el reino, guardar sin dirección es desperdicio. Jesús no fue suave con el siervo que enterró el talento. Lo llamó inútil y lo expulsó. Este juicio no fue solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. En el reino, la omisión también es desobediencia. Y cada recurso que se nos entrega es una oportunidad para demostrar que entendemos el corazón del dador. Un corazón generoso, activo, orientado al servicio, al sustento y a la expansión de su propósito en la tierra.
Cuando una persona guarda dinero sin preguntarle a Dios cuál es su propósito, está declarando independencia de su voluntad. Está diciendo en lo profundo, haré con esto lo que me parezca. Esa actitud, aunque no se diga con palabras, pesa en lo espiritual. Porque el dinero, aunque es materia, también es símbolo. Representa tiempo, esfuerzo, decisiones, fe o miedo. Y lo que representa en el mundo invisible tiene efectos concretos en el mundo visible. Por eso, Dios observa más el corazón del administrador que la cantidad administrada. Porque el corazón revela si ese dinero será multiplicado para bendecir o enterrado para ocultar. El dinero fue creado para moverse, para sostener, para obedecer. Cuando se queda sin dirección, pierde poder espiritual. No es solo una pérdida económica, es una pérdida de alineación con el propósito de Dios. Y esa pérdida puede ser la raíz de muchas oraciones sin respuesta. Personas que claman por más, pero no han obedecido en lo que ya tienen. Que piden aumento, pero no han usado lo que se les entregó con visión. Que desean multiplicación, pero han enterrado sus recursos por temor, sin reconocer que lo que se guarda sin propósito se convierte en carga, no en provisión. Es momento de abrir los ojos espirituales y ver el dinero como Dios lo ve. Como una herramienta, como una semilla, como una llave. No como un fin, no como una posesión, no como un escudo humano. Si ha sido guardado sin dirección, aún es tiempo de consagrarlo, de sacarlo de la tierra donde se ha enterrado por miedo y colocarlo en manos del Padre. Solo entonces ese recurso podrá cumplir el destino para el cual fue entregado. Solo entonces el ciclo de estancamiento podrá romperse. Y solo entonces la pobreza espiritual que ha sido atraída por la pasividad comenzará a retroceder. El reino no recompensa la cautela temerosa, recompensa la fe activa. Y esa fe se manifiesta cuando tomamos lo que tenemos y lo usamos para avanzar, para sostener, para sembrar, para obedecer. La pobreza no siempre se origina en la falta de ingresos, ¿no?, sino en la falta de propósito. Porque donde no hay propósito, hay pérdida. Y donde hay obediencia, incluso lo poco se transforma en abundancia bajo la bendición de aquel que no olvida a los que le honran con sus recursos. Guardar dinero sin antes honrar a Dios con lo que a Él le pertenece no es una estrategia financiera. Es un acto de desobediencia que cierra puertas espirituales. Se puede tener buena intención, incluso planes nobles, pero si el fundamento de la administración económica no empieza por reconocer la soberanía del dador, entonces todo lo demás está construido sobre arena. La palabra es clara. En Malaquías 3:8-10, el Señor hace una acusación que resuena con fuerza hasta hoy. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El principio aquí no es económico, es espiritual. No se trata de cuánto se da, sino de si el corazón reconoce a quién pertenece lo primero. Cuando el dinero se guarda sin antes separar el diezmo, se está reteniendo lo que no es nuestro. No importa cuántas oraciones se hagan por prosperidad, ni cuánta fe se declare sobre la cartera. Si no se honra el principio del diezmo, hay una grieta en la estructura espiritual. Y esa grieta no solo bloquea la bendición futura, sino que contamina lo que ya se posee. El diezmo no es una opción, ni una sugerencia, ni una práctica arcaica del Antiguo Testamento. Es un principio eterno de reconocimiento.
Representa la honra al proveedor, el acto visible que declara: todo lo que tengo viene de ti, y antes de hacer cualquier cosa, te reconozco como el dueño absoluto. Retenerlo es rechazar el orden de Dios. Guardarlo, en vez de entregarlo, es negarle a Dios lo que Él estableció como sagrado. El diezmo es lo primero, no lo que sobra. No se ajusta a la conveniencia personal ni se posterga hasta que las cuentas estén resueltas. Es una declaración espiritual de señorío. Cuando se posterga o se ignora, se cae en el mismo patrón que denuncia el profeta Malaquías: robarle a Dios. Guardar dinero en lugar de diezmarlo es transferir una bendición a un estado de maldición. Y esa transición no siempre es evidente. Puede manifestarse como escasez progresiva, puertas que no se abren, trabajos que no prosperan, negocios estancados, salud afectada, relaciones tensas. Porque lo que se hace con el dinero no solo afecta a la cuenta bancaria, afecta el estado del alma. Si el dinero se convierte en una extensión de la rebeldía, entonces cada centavo almacenado será como semilla sembrada en terreno estéril. Y por más que se ore, por más que se clame, no habrá fruto donde no hay obediencia. El acto de guardar sin dar es una manifestación de independencia espiritual. Es decirle a Dios con hechos, aunque no con palabras: voy a administrar esto como yo quiera, según mis tiempos, mis cálculos, mis prioridades. Pero el reino de Dios no opera según cálculos humanos. El reino responde al orden divino. Y en ese orden, el diezmo es principio, no accesorio. Es fundamento, no adorno. Es puerta, no carga. Quien lo entiende así, vive bajo cielos abiertos. Quien lo ignora, camina bajo cielos cerrados. El mismo pasaje de Malaquías contiene una de las promesas más poderosas vinculadas al dar. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios, que no necesita ser probado en nada, abre la excepción aquí. Invita a su pueblo a ponerlo a prueba en este principio. ¿Por qué? Porque sabe que el corazón humano lucha con el control. Sabe que el dinero puede volverse un refugio falso, un ídolo silencioso, una excusa para evitar la dependencia total. Pero cuando se entrega lo primero, cuando se honra a Dios con lo que a Él le pertenece, entonces se activa un ciclo de provisión sobrenatural que no puede ser explicado con lógica. Guardar el diezmo, aunque sea temporalmente, es colocar un obstáculo entre Dios y su propósito para nuestras finanzas. Es intentar negociar con lo que ya está definido. Es decirle al cielo: aún no confío completamente, aún necesito asegurarme por mis medios. Y esa actitud no puede producir abundancia, porque la abundancia del reino no es acumulación, es alineación. No se trata de cuánto tienes, sino de si lo que tienes está bajo la autoridad de Dios. La mentalidad del mundo enseña que guardar es sabiduría, que retener es prudente, que acumular es seguridad. Pero el reino enseña que dar es el comienzo de la multiplicación, que honrar es el fundamento de la bendición, que sembrar es lo que activa la cosecha. Por eso, cuando alguien guarda el dinero que debería entregar, lo está sacando del ciclo de la gracia, lo está aislando de la cobertura divina, está transformando una oportunidad de obediencia en una raíz de bloqueo. No se puede guardar en desobediencia y esperar cosechar en bendición. Dios no se contradice. Él es justo, fiel, coherente. Su sistema es espiritual, no manipulable. Cada moneda retenida que debía haber sido entregada es un testimonio en el cielo. No se trata de castigo, se trata de ley espiritual. Tal como la gravedad afecta a todos sin excepción, así también el principio del diezmo afecta a todos, crean en él o no. La diferencia está en quién obedece, no en quién entiende. Porque hay quienes entienden el diezmo pero no lo aplican. Hay quienes lo debaten, lo racionalizan, lo posponen.
Pero mientras no se entregue lo que corresponde, no habrá transformación financiera verdadera. La entrega del diezmo es un acto de guerra espiritual. Es una forma de declarar que el dinero no tiene poder sobre el alma. Es una ruptura con la idolatría, una señal de rendición, una llave que abre lo que la lógica no puede abrir. Es el acto que coloca a Dios primero, no solo en palabras, sino en hechos. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si el corazón sigue aferrado al dinero, entonces no puede estar completamente rendido a Dios. Guardar lo que pertenece a Dios es un error que ha detenido a muchas personas. Algunos lo hacen por miedo, otros por ignorancia, otros por orgullo. Pero el resultado es el mismo: pérdida. Puede no ser inmediata, pero es inevitable. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si siembra desobediencia, cosechará escasez. Aunque haya planes, metas, proyectos, si la base es desobediencia, todo eso será frágil. El profeta Ageo también lo expresó en un contexto similar. En Ageo 1:9-10, Dios le habla a su pueblo que había dejado de priorizar su casa mientras construían la suya. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Guardaban, sí, pero guardaban para sí mismos, no para Dios. Y ese acto de egocentrismo financiero trajo consecuencias sobre toda la nación. Porque el dinero que no está bajo la bendición de Dios está expuesto a la disipación. Puede parecer seguro por un tiempo, pero al final se desvanece. Porque no está plantado en roca, sino en arena. La bendición no se mide por cuánto dinero puedes almacenar, sino por cuán abierto está el cielo sobre tu vida. Y el cielo se abre con obediencia, con fidelidad, con entrega, con honra, con prioridad, no con cálculos humanos ni excusas bien elaboradas. Cuando se pone a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando se guarda primero para uno y luego se entrega si sobra, se ha invertido el orden y con ello se invierte el resultado. Lo que debía multiplicarse se reduce. Lo que debía fluir se estanca. El diezmo no es una cuestión de conveniencia, es una prueba de señorío. ¿Quién gobierna sobre tu dinero? ¿A quién responden tus decisiones financieras? ¿Quién tiene la última palabra cuando llega el ingreso? Esas preguntas revelan más que cualquier discurso. Revelan si el corazón está rendido o si todavía lucha por controlar lo que no le pertenece. Porque si Dios es el dueño de todo, ¿cómo justificar el retenerle lo que Él mismo estableció como suyo? Es una contradicción espiritual. El acto de dar el diezmo no empobrece, empodera, no debilita, fortalece, no quita, libera, porque no es una transacción, es una transferencia de autoridad. Se está diciendo con ese acto: mi provisión no depende de lo que guardo, sino de a quién obedezco. Y esa declaración tiene un eco en el cielo. Mueve la mano de Dios, provoca cielos abiertos, trae protección contra el devorador, como lo promete Malaquías. Porque no solo se trata de recibir más, sino de preservar lo que ya se tiene, de no perder lo que con tanto esfuerzo se ha ganado. El enemigo sabe que mientras una persona no diezme, su economía está vulnerable. Puede tener ingresos altos, pero no tendrá estabilidad. Puede tener oportunidades, pero no verá crecimiento sostenido. Porque ha habido un principio que sostiene la cobertura espiritual. Y Dios, por amor, permite que esa área se vea afectada, no para castigar, sino para corregir. Porque prefiere incomodar en lo financiero antes que perder el corazón para siempre. Por eso, el diezmo también es disciplina, es alineamiento, es un llamado constante a mantener la prioridad en el lugar correcto.
El dinero guardado que debió ser entregado no solo está fuera de lugar, está fuera de propósito. Y donde no hay propósito divino, hay desgaste humano. El esfuerzo se multiplica, pero el resultado no cambia. Se trabaja más, pero se ve menos fruto. Porque el recurso retenido en desobediencia actúa como peso, no como provisión. La solución no es más esfuerzo, es más obediencia. No es más trabajo, es más honra. No es más ahorro, es más rendición. Dios no necesita tu dinero, necesita tu obediencia. El diezmo no cambia a Dios, te cambia a ti. Te coloca en el lugar donde puedes recibir con libertad, sin temor, sin culpa, sin bloqueo. Donde puedes orar con seguridad. You walked in red skirt like a match to my thumb. Saw on your collarbone, I forgot where I come from. Old town floor, bare feet, towels cold as a dare. You laugh with your chin up like you own the whole air. Hey, hey, look at you. One glance and I move. My heart in your palm, my pride in the room. Train home, no sleep, still your name on my tongue. Backseat talk, quick hands in the night, felt young. You said don't act so cool, then you stole my chain. Now every door I open turns back into your name. Hey, hey, look at you. One glance and I move. My heart in your palm, my pride in the room. If I run, you pull me back. If I kneel, you laugh. Sharp as a heel on stone, sweet as a glass of wine. Say it once, say it two. Tell me I'm your flame. I spend every last night learning how you say my name. Ole, you got me. Ole, you got me. Burning up for you. To do. Chant trop patriote, allons sur la dalle. Le cœur en braise de la nuit me cale. Tes yeux me lisent, je fais le mur. Je parle bas mais mon sang est sûr. La rue m'a pris, le vent m'a laissé. Un peu de fierté et un peu cassé. J'ai la poussière au fond des mains. Et ton nom danse sur mes reins. Approche encore, j'ai pas fini. Mon front brûle sous tes envies. Approche encore, ne fuis pas là. Si tu me veux, viens près de moi. Tourne encore dans le patio. Tourne encore vers le tempo. Tourne encore, reste avec moi. Tourne encore, serre-moi fort. J'ai vu les juges, j'ai vu les chiens. J'ai vu les faux parler pour rien. Moi j'ai gardé la lame du regard et la parole au bord du départ. Ta robe claque, mon souffle suit. Chaque mouvement rallume la pluie. Je suis le feu dans un vieux carton. Tu mets l'étincelle, je perds le nom. Approche encore, j'ai pas fini. Mon front brûle sous tes envies. Approche encore, ne fuis pas là. Si tu me veux, viens près de moi.
sabiendo que tu administración está alineada con el cielo, donde puedes avanzar con confianza, sabiendo que no hay nada retenido, nada oculto, nada contaminado, donde puedes guardar, sí, pero con el respaldo divino, porque ya diste lo primero, ya honraste lo que Él estableció, ya abriste la puerta de la bendición. Guardar dinero sin antes dar lo que le pertenece a Dios es construir una muralla invisible entre tú y la provisión que anhela. Es sabotear tu propia cosecha, es caminar con peso extra, pero cuando se decide romper ese ciclo, cuando se entrega el diezmo con gozo, con fe, con compromiso, todo empieza a cambiar. No porque el dinero tenga poder, sino porque la obediencia lo activa. Y donde hay obediencia, hay acceso. Donde hay honra, hay respaldo. Donde hay entrega, hay multiplicación. Por eso no se trata solo de dónde guardas tu dinero físicamente. Se trata de si has retenido lo que espiritualmente no te pertenece. Porque mientras el diezmo esté en tus manos y no en el alfolí, no hay cobertura completa. Pero en el momento en que lo entregas, en que reconoces a Dios como el primero, en que obedeces sin negociar, sin retrasar, sin justificar, en ese momento el cielo se abre y la pobreza que antes rondaba en silencio empieza a retroceder. No por cantidad, sino por principio. Porque Dios honra a los que le honran. Y cuando Él abre las ventanas del cielo, nadie puede cerrarlas. El corazón que guarda dinero por codicia o avaricia está construyendo un ídolo silencioso. La Escritura advierte en 1 de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y algunos codiciando se han desviado de la fe y se han trasquilado a sí mismos con muchos dolores. No se trata del dinero en sí, sino del lugar que ocupa en el corazón. Cuando el deseo de acumular se convierte en motivación principal, se invierte el orden divino. Lo temporal desplaza lo eterno. Lo material reemplaza la obediencia y la bendición se retira. Guardar dinero sin visión, solo por egoísmo, es transformar un recurso dado por Dios en un medio de esclavitud espiritual. El principio se observa también en la vida de Salomón. Aunque fue dotado con sabiduría sin igual, cuando permitió que la codicia y el apego a las riquezas se mezclaran con su corazón, su juicio se vio nublado y su reino comenzó a fragmentarse. El dinero, lejos de ser un instrumento de bendición, se convirtió en un obstáculo. La Escritura recalca que la codicia produce separación, y donde hay separación de Dios, hay pobreza espiritual que tarde o temprano se refleja en lo material. Por eso Jesús enseñó en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Guardar con idolatría, aunque parezca prudente, coloca al dinero como señor y al corazón como prisionero. La riqueza solo encuentra multiplicación cuando se administra desde la obediencia y la fe. Cuando el corazón reconoce a Dios como proveedor y Señor, lo que se guarda deja de ser un peso y se convierte en un vehículo de bendición. La codicia bloquea la gracia, la entrega honesta la activa. Por eso es vital examinar la motivación detrás de cada moneda acumulada, porque la verdadera prosperidad nace en la alineación del corazón con la voluntad de Dios. El lugar más seguro para el dinero no es un banco, ni un escondite, ni una caja fuerte. Es donde Dios lo dirige. La Escritura enseña que la bendición no depende de la lógica humana ni de la seguridad física, sino de la obediencia y la alineación con la voluntad divina. En Lucas 12, 16 a 21, Jesús relata la parábola del rico insensato que almacenó sus bienes en graneros, pensando que aseguraba su futuro. Esa noche su vida fue reclamada y toda su riqueza no le sirvió
de nada. Lo que parecía protección se convirtió en pérdida. El mensaje es claro: lo que se guarda fuera de la dirección de Dios está expuesto, incluso cuando parece seguro. La provisión verdadera requiere discernimiento y fe. Donde Dios coloca, allí hay cobertura. Donde Él no dirige, no hay multiplicación. El dinero solo alcanza su propósito cuando fluye bajo la guía del Espíritu, cuando se administra con obediencia y cuando se coloca en espacios que honran al Señor. Un recurso guardado según el plan divino no se limita a multiplicarse materialmente, sino que activa bendición espiritual que protege, abre puertas y asegura continuidad en la provisión. Por el contrario, cuando se confía únicamente en escondites humanos, aunque estén bien estructurados, se cae en la ilusión de seguridad. Dios es un proveedor fiel, pero su provisión no depende del cálculo del hombre, sino de la obediencia al principio del reino. Cuando entendemos que el lugar correcto no es físico, sino espiritual, aprendemos a actuar con sabiduría. Administrar con discernimiento significa escuchar su voz, dar prioridad a su voluntad y permitir que su dirección guíe cada decisión financiera. La seguridad de lo que Dios da no se mide por la protección visible, sino por la fidelidad a su palabra y a su designio. Quien deposita lo que tiene en manos del Señor encuentra multiplicación, protección y propósito. Lo que se guarda bajo su dirección se convierte en semilla de bendición, capaz de sostener, proveer y expandir, y no en fuente de pérdida o frustración. Solo allí, en la obediencia y en la dirección divina, el dinero cumple su destino y se convierte en instrumento de prosperidad verdadera, visible y espiritual, en armonía con los principios eternos del reino. Al mirar la manera en que manejamos nuestros recursos, se revela mucho más que nuestra capacidad financiera. Se revela nuestro nivel de alineación con el propósito de Dios. La conclusión de todo principio económico en el reino no está en las cifras, ni en la acumulación, ni siquiera en la seguridad aparente de los lugares donde guardamos lo que tenemos. Está en la claridad de nuestra visión espiritual y en la integridad de nuestro corazón al obedecer. Cada decisión, cada acción, cada elección de dónde colocar lo que Dios nos ha dado habla de nuestra comprensión, de su soberanía y de nuestro compromiso con su orden. Dios no solo observa el acto de guardar o de dar, observa la intención que guía cada movimiento. Cuando el corazón está centrado en Él, incluso los recursos más modestos se convierten en instrumentos de transformación. Lo que antes parecía intrascendente, como la disposición de unos pocos bienes, puede desatar un flujo de bendición que impacta vidas, comunidades y generaciones. La administración sabia y espiritual de nuestros recursos refleja una conexión profunda con la voluntad divina y abre puertas que ninguna lógica humana puede abrir. El principio final que debemos abrazar es que la verdadera prosperidad no depende del lugar físico donde se guarda, ni de la cantidad ni de la habilidad humana, sino de la coherencia entre nuestro corazón, nuestras decisiones y la dirección de Dios. Donde existe esa coherencia, todo recurso se convierte en semilla fértil. Donde falta, todo esfuerzo se estanca, por más diligente que sea. La invitación es a vivir con un corazón dispuesto, a dejar que la sabiduría de Dios gobierne nuestras finanzas y a permitir que cada moneda, cada inversión y cada acto de administración se transforme en una extensión de su propósito eterno. En esa entrega consciente y completa encontramos la libertad financiera verdadera y el flujo ininterrumpido de bendición que solo proviene de vivir bajo su autoridad.